continuación. En Colombia y el mundo, el cáncer es la primera causa de muerte no violenta. De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Cancerología, en el periodo comprendido entre el año 1995 y 1999, se registraron 61.641 casos nuevos por año, 28.137 en hombres y 33.504 en mujeres, siendo el cáncer de próstata, de estómago, de pulmón y de colon el de mayor incidencia en los hombres, mientras que en las mujeres se registra mayor riesgo en el cuello uterino, la mama, el estómago, el colon, el recto y el pulmón. No deja de ser algo delicado, pero cuando se hace oportunamente y cuando se hace a tiempo, por eso la importancia de la valoración médica, de estudios médicos, de chequeos. Si se sospecha de algo extraño o de un comportamiento extraño, o si se nota usted alguna bolita o alguna masa, o nota usted que está defecando sangre o que está vomitando sangre, o que tiene un granito en la piel que no sana y que no se mejora y que comienza como a abrir más, cualquier tipo de situaciones de estas puede ser un cáncer, fíjense. ¿Qué es un cáncer? A la final, es una situación rebelde, para explicarlo de manera no tan coloquial, es una situación rebelde en la cual hay un crecimiento desordenado y desprogramado de las células. Las células comienzan un crecimiento que se origina en el biosistema, provocando ese tipo de situación, la cual nos genera una masa, un tumor o un crecimiento desordenado de una serie de células que pueden ser de cualquier órgano específico del cuerpo. Pueden ser en la piel, pueden ser en los órganos internos, puede ser en el sistema de soporte que son los huesos, puede ser en cualquier sistema en el cual se puede presentar este tipo de alteración, en la cual hay un crecimiento desordenado y desprogramado de células que al pasar el tiempo comienzan a ser demasiado alteradas o degeneradas, o sea, se comienza a presentar una situación en que las células no son las mismas originales, sino que comienzan un proceso de mutación. Hay una mutación primaria, una mutación secundaria, una mutación terciaria, hasta que hay un proceso completamente de degeneración celular. Es así como nosotros miramos que la división celular se da todos los días en la vida de las personas. Todos los días nosotros estamos cambiando de células. Resulta que cuando hay un daño celular, hay lo que nosotros llamamos una apoptosis celular. Esa apoptosis celular es la muerte celular. Cuando hay cáncer no se produce la apoptosis celular, sino que sigue el crecimiento de esas células enfermas y hay una primera mutación, otra segunda mutación y luego hay una tercera mutación hasta una cuarta mutación adicional, la que presenta ya la degeneración total del tejido, provocándose la masa, el tumor, provocándose la malformación, en fin, la masa que puede comenzar a destruir otros tejidos, porque es que hay tumores benignos y hay tumores malignos. Por ejemplo, en el caso de los tumores benignos, son tumores que no tienen la capacidad de hacer metástasis, por ejemplo. Esa es la diferencia, que el tumor se aísla en un lugar y no crece. Y hay uno que es más terrible, que es el que hace metástasis, que es maligno, que puede invadir otros tejidos, que puede pasar a otra parte, puede ir a la sangre, puede ir hacia diferentes tejidos del cuerpo y destruir de manera grave el organismo. El cáncer es eso básicamente, un crecimiento celular desordenado, mutado, hay una mutación celular, no se produce la apoptosis celular, que la apoptosis celular es el suicidio celular. Es la muerte de una célula para que no se siga produciendo esa célula desordenadamente. Cuando no sucede eso, sucede cáncer. Hay la presencia de tumores y de cánceres en el organismo.
Cáncer es el término utilizado para designar enfermedades en las células anormales que se dividen sin control. Existen varios tipos de cáncer. Carcinoma es el que empieza en la piel o en los tejidos que tapizan o cubren los órganos internos. Sarcoma es el que empieza en el hueso, el cartílago, la grasa, el músculo, los vasos sanguíneos u otros tejidos conectivos o de soporte. Leucemia es el que empieza en los tejidos que forman la sangre, tal como la médula ósea, y produce elevado número de células sanguíneas anormales que entran en el sistema circulatorio. Linfoma y melanoma múltiple son los cáncer que empiezan en las células del sistema inmune. Entonces, estos tipos de cáncer, de acuerdo a los tejidos, de acuerdo a la zona donde se presenta, se clasifican. También vamos a encontrar tipos de cánceres muy comunes en nuestro medio. En nuestro medio estamos encontrando una serie de cánceres que son muy comunes y que son los que más dan una tasa de mortalidad alta en Colombia. Por ejemplo, estamos hablando del cáncer de vías digestivas. En vías digestivas encontramos dos, el de cáncer de estómago, por ejemplo los Worman, que son un tipo de cáncer que se presenta en el estómago, y tenemos también los cánceres de colon o cáncer de recto. En las vías digestivas incluso encontramos cáncer de lengua, también es muy raro, pero se presenta ese tipo de cánceres de lengua, de estómago, en el esófago, o también encontramos cánceres también que se presentan en el colon o en el recto, que en el caso del cáncer de recto es bastante dramático porque la masa puede crecer hasta obstruir la luz intestinal y no dejar al paciente evacuar o defecar. Es dramático, es de una cosa bastante compleja. La ciencia médica ha venido avanzando y ha venido logrando técnicas quirúrgicas en las cuales se pueden extirpar algunos, pero esas técnicas quirúrgicas pueden ser contraproducentes, porque como el cáncer puede ser transmitido por virus o por bacterias, o puede ser transmitido también desde el punto de vista genético, o sea, por herencia, vamos a encontrar que ese tipo de cánceres pueden coger otros tejidos. Al abrir o al tocar o al extirpar la zona que está afectada, puede comprometerse otro tipo de tejido y se puede producir la metástasis. Es el comentario popular que dice la gente. La gente dice, es que lo operaron y se empeoró y murió. Entonces, es posible que esto se presente porque los tumores en la sangre pasa, digamos así, la parte oncogénica, la transmisión oncogénica, de la miasma oncogénica, por decirlo así, del tumor, y pasa a otros tejidos invadiéndolos y complicándolos. Hay cánceres que están situados en zonas muy comprometidas del organismo, por ejemplo, cerca de vasos mayores del cuerpo, que al intervenir quirúrgicamente se pueden presentar, por ejemplo, hemorragias masivas y la muerte del paciente. Por ejemplo, en los cánceres que se producen en el cuello, los cánceres de tiroides, o todos estos cánceres que se presentan aquí en el cuello, tienen un compromiso muy grande desde el punto de vista quirúrgico y a veces son inamovibles. Entonces, cuando se detecta un cáncer, lo primero que hay que determinar es si es un cáncer benigno, si es un tumor benigno o si es un tumor maligno, y qué posibilidades podemos tener a través de la medicina alternativa para poder tratar este tipo de cáncer. También quiero recalcar algo, la parte laboral, la exposición a ciertas sustancias químicas puede generar cáncer. El asbesto, por ejemplo, las personas que trabajan en el terreno de la construcción, las personas que trabajan con los frenos, con los asbestos estos que tienen contacto normalmente con sustancias con asbesto, van a tener ese tipo de complicación, ese tipo de dificultad en la cual se va a presentar ese tipo de cánceres. Hay muchos tipos de cáncer que se presentan desde el punto de vista laboral. Las personas que se exponen, por ejemplo, a las luces o reflectores, por ejemplo, de los medios de comunicación, que se exponen varias horas o que están expuestas a un computador, van a tener contaminación electromagnética o quemaduras leves en la piel, que al estar expuestas por momentos, permanentemente, el sol, por ejemplo, va a presentar ese tipo de cáncer de piel, va a presentar ese tipo de manifestación de la piel, que es muy común aquí en esta región de Santander, donde encontramos muchas personas en los pueblos que tienen granitos en la nariz que no sanan, granitos en la cara que no sanan. Normalmente son cánceres de piel. Es así como nosotros encontramos muchísimas situaciones en las cuales no hay la atención inmediata o no hay el diagnóstico precoz para determinarlo y atenderlo de manera inmediata o de manera oportuna. Muchos cánceres se pueden curar, y en el campo de la medicina alternativa vamos a encontrar la posibilidad de mejorar, de curar muchísimos cánceres, de detenerlos, de encapsularlos, porque los cánceres son enfermedades ácidas. Hay una hiperacidez que produce una hiperperoxidación, y cuando hay esa hiperperoxidación se presentan los tumores, se presentan los cánceres en diferentes partes del cuerpo.
Colombia tiene una de las más altas incidencias en el cáncer de cervix o de cuello uterino, según los datos del Registro Nacional de Cáncer de Cali, el cual es tomado como ejemplo mundial por su antigüedad y por la consistencia en la información, lo que permite conocer las estadísticas sobre cáncer y proponer medidas de salud pública para el control de la enfermedad. Algunos líderes mundiales en la investigación del cáncer, como la patóloga y epidemióloga colombiana Nubia Muñoz, quien trabaja en la Agencia para la Investigación del Cáncer en la sede de Lyon, Francia, han señalado que una gran proporción de los cánceres diagnosticados en los países en vía de desarrollo están relacionados con infecciones virales. Este fenómeno ocurre con menor frecuencia en las naciones más avanzadas, lo que sugiere que el control de las infecciones tiene un gran impacto en la prevención del cáncer. Estadísticas, por ejemplo, del antiplano cundiboyacense, donde encontramos muchísimos cánceres de estómago, cáncer de colon, cáncer de recto. Son los cánceres más comunes que encontramos en el antiplano cundiboyacense. No estamos muy lejos de Boyacá, Santander. En Santander estamos encontrando que muchísimo cáncer de piel, estamos encontrando muchísimos cánceres de vías digestivas, y otro que está tomando la delantera es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata producto de una hiperplasia prostática, que no se trata por síndromes carenciales. Por ejemplo, nuestra alimentación es muy pobre en zinc. Entonces, uno de los micronutrientes o oligoelementos importantes dentro del proceso de la prevención del cáncer de próstata es la ingesta de zinc. El zinc va a disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Es así como nosotros miramos que muchas personas que tienen un alto consumo de zinc, en donde hay una dieta rica en maní, en granos secos, en almendras, en nueces, que son riquísimas en zinc, hay en esa zona menos riesgo de cáncer. Encontramos zonas en el mundo donde la alimentación influye. Por ejemplo, las dietas mediterráneas, donde se come mucha verdura, aceite de oliva, es muy bajo el cáncer de vías digestivas. Incluso en la parte cardiovascular, abro un paréntesis para también hablar de la parte cardiovascular, donde la dieta mediterránea, y donde hay dieta mediterránea, en el Mediterráneo no hay enfermedad cardíaca. En el caso, por ejemplo, del cáncer, lo mismo. Entonces, está completamente confirmado que la dieta, que el uso de los alimentos, el mal manejo nutricional puede provocar graves problemas de cáncer. Los sucesos de Barichara se los cuenta Héctor Iván Mogollón. En el informativo San Gil unimos la región. Los sucesos de Curití, Santander se los cuenta César Augusto Igua Bayona. Informativo San Gil, unimos la región. Informativo San Gil, unimos la región. En el corresponsal bancario de Azuparsa San Gil puedes hacer el pago de tus facturas. SAEPM, Norgas, Aquasan, telefonía móvil y ahora también el pago del impuesto predial. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. En Cable Mío San Gil, disfruta de la mejor programación con más de 87 canales y la mejor conectividad a internet desde 3 hasta 10 megas. Lo mejor de todo, sin aumentos exagerados, sin estratificación y sin cláusulas. ¿Qué esperas? ¡Afíliate ya! Una característica de los tumores cancerosos es su capacidad de invadir otros órganos, que puede ocurrir por vecindad o distancia, por la vía sanguínea o linfática, en cuyo caso se llama metástasis. Las células tumorales pueden llegar a sitios distintos como el pulmón y el cerebro, a pesar de haberse originado en el seno o en el estómago. El sitio de origen se conoce como tumor primario, según el grado en el que esas células conserven los mecanismos de control de división y de muerte celular, se van a comportar inofensivamente, tumores benignos, o agresivamente, tumores malignos o cáncer.
Quería hablar un poco de la metástasis, porque la metástasis es una situación en la que estamos enfrentándonos y que es una situación en la cual no hay control. En los tratamientos y los protocolos tradicionales de la medicina encontramos dos protocolos que son los más usados dentro de la medicina, y es la radioterapia y la quimioterapia. En algunos casos la radioterapia puede detener el crecimiento de los tumores y la propagación de dicha enfermedad verbigracia a otras zonas del organismo. Pero a veces es como un arma de doble filo, porque cuando usted pone a un paciente a quimio y a radioterapia, encuentra que este paciente va a tener o una mejoría o un agravamiento de su enfermedad. Eso es como algo muy ambiguo, y todavía la ciencia médica está un poco limitada en el campo de la terapéutica, de la radioterapéutica y de la quimioterapéutica para poder controlar el crecimiento desordenado de las células. Son mecanismos muy invasivos y destructivos. Algún médico oncólogo famoso en la costa atlántica, el doctor Ambrat, lo menciono porque ha sido uno de los médicos precursores de tratamientos anticáncer convencionales en Colombia desde hace más de 50 años. Y él decía que los procedimientos eran buenos, pero que también eran muy destructivos, que el cáncer destruye, que las terapias destruyen células buenas para destruir células enfermas, que no tendría sentido destruir un cuerpo sano, parte que esté sana, para destruir las enfermas. O sea, es muy contradictorio. Por eso muchas veces las personas no resisten los procedimientos y fallecen. Y fallecen pues no solamente por la misma causa primaria de su cáncer, sino también porque los procedimientos son tan invasivos que producen destrucción del sistema de defensa, del sistema linfático, del sistema digestivo. Son personas que por ejemplo, se le irradian la parte digestiva, muchos de ellos no les quedan con una capacidad de absorber los nutrientes. Esto es una cosa que está en discusión y ha habido muchas expresiones a nivel mundial de mirar cómo esos procedimientos son más humanos y diríamos menos invasivos, menos destructivos, pero que sean efectivos destruyendo las células cancerosas. Esa es la lucha de la ciencia. La medicina alternativa es atrevida, yo lo digo así como en una forma de decirlo. ¿Por qué? Porque la medicina alternativa tiene unos protocolos que no producen ningún daño orgánico y que pueden curar completamente el cáncer. Yo tengo documentado 6 casos de cáncer, de diferentes tipos de cánceres, que han sido curados con medicina alternativa. Y usted se preguntará, liturgico, ¿pero cómo? ¿Qué sustancias pueden curar el cáncer que no dañen el organismo? Existen. Y hay tratamientos y hay procedimientos en los cuales podemos tratar el cáncer sin necesidad de destruir el organismo y de mejorar la condición del paciente, alargar la vida, detener la hiperacidez y la peroxidación que se produce en el organismo, que es la causa de la formación y del daño tisular de las células, porque es que las células se dañan y se desprograman y no se produce la apoptosis celular precisamente por eso, porque hay una lesión permanente que hace mutación, y al hacer mutación produce un gran tumor, un gran daño orgánico que destruye la vida, que daña la vida, que daña la integridad orgánica de las personas. Entonces, en este caso, hay varias causas. Usted me decía que una de las causas era la parte química, alimentaria, hablábamos de eso, pero también hay una causa bacterial. Por ejemplo, el Helicobacter pylori es causante de cáncer de estómago. Y hay una causa viral, hay una serie de virus que pueden provocar este tipo de cánceres. Y encontramos nosotros virus de gran envergadura, de graves, que pueden producir ese tipo de cáncer. Por ejemplo, a nivel laboral habíamos hablado, ¿no?, que el arsénico, el asbesto, el benceno, el cromo, las personas que trabajan, por ejemplo, en la industria del cuero, están expuestas al cromo. Las personas que trabajan con madera, el polvo de la madera puede producir cáncer en las vías respiratorias altas o en las bajas. Por ejemplo, el radón, en aquellas personas que trabajan en minas y en socavones, ellos pueden tener ese problema. Los trabajadores, por ejemplo, del petróleo, pueden que estén expuestos al hollín, al alquitrán y a los aceites y al gas del petróleo, pueden tener cáncer en sus vías digestivas, pueden estar expuestos. Pero también vamos a encontrar situaciones, por ejemplo, como las de la metástasis. Usted me preguntaba sobre la metástasis, ¿no? Es una invasión
Prácticamente las células migran, las células enfermas migran y se pasan a las células sanas, destruyendo y convirtiendo las células sanas en células cancerosas, transportando por todo el sistema circulatorio y por todo el sistema linfático la enfermedad. Esa es la famosa metástasis, la invasión y la metástasis, que es casi lo mismo del tejido enfermo hacia el tejido sano. Eso prácticamente es lo que denominamos de una manera no tan coloquial, una metástasis. Hay toda una explicación científica, pero ustedes televidentes queremos como ilustrarles acerca del cáncer y queremos que ustedes tengan una claridad de que si ustedes se hacen chequeos, si ustedes tienen una dieta sana, si ustedes recurren a la medicina alternativa, van a tener la posibilidad de detener su enfermedad, de alargar la vida y de mejorar su condición de vida. A través de los medicamentos biológicos, a través de la medicina alternativa, hay, por ejemplo, la posibilidad de curación. Nosotros ya tenemos documentados casos de cáncer tratados con estos protocolos alternativos en los cuales hemos logrado la curación y la detención del crecimiento de los tumores se gelatinizan, los tumores se estrangulan, se detiene la angiogénesis de los tumores porque los tumores comienzan a hacer vasitos, a crear como una forma casi, es como un bebé. Yo pongo este ejemplo, aunque no cabe el ejemplo, pero para que ustedes me comprendan, es un bebé que tiene todo un sistema, tiene vasos, tiene circulación, tiene todo. Y en el momento en que usted tiene un tratamiento biológico, ¿qué detenemos? Estrangulamos la nutrición del tumor, le cortamos el flujo nutricional al tumor, deteniendo la angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? Es el crecimiento de vasos que van a nutrir ese tumor. Entonces tenemos todos los mecanismos terapéuticos para lograrlo a través de la medicina alternativa. En los próximos años es posible prever la aparición de pruebas precisas y no ofensivas para la detención precoz del cáncer y el desarrollo de medicamentos específicos, es decir, que solo ataquen las células cancerosas y minimicen el daño en los tejidos sanos, que destruyen estructuras precisas como las moléculas involucradas en el ciclo celular, la modulación del sistema inmune, la producción de vacunas contra los virus asociados al cáncer, así como la utilización más efectiva de herramientas educativas y de salud pública que permitan modificar los factores de riesgo. Higiene nutricional, dejar de fumar, dejar de tomar bebidas alcohólicas. La prevención del cáncer es muy sencilla, lleva una vida sana, es comer de manera sana. Yo no voy a decir que la comida chatarra no, se puede comer, pero con moderación. Y comer muchísima verdura, comer muchísimas frutas. Las frutas y las verduras van a tener una gran incidencia en evitar el crecimiento de tumor y de detener el cáncer. Encontramos, por ejemplo, las verduras con el tomate, que tiene ácido pecumárico que detiene el cáncer. Encontramos el pimentón, encontramos el coliflor, la brócoli. Todos ellos son alimentos anticáncer. Encontramos, por ejemplo, elementos anticáncer tan sencillos como es el bicarbonato de sodio, como es el magnesio, el zinc, el selenio. Nosotros utilizamos este tipo de sustancias oligoelementos para tratar el cáncer, fíjese. Nosotros aquí tenemos tratamientos, por ejemplo, en Italia hace unos 20 años el doctor Simonsi está utilizando el bicarbonato de sodio para tratar el cáncer. Nosotros tenemos el tratamiento inyectado parenteral para el cáncer. Por ejemplo, también se puede tratar con magnesio. El magnesio lo que hace es reordenar los canales de calcio. Tenemos el caso, por ejemplo, del zinc, que tiene un alto poder anticancerígeno. O tenemos el caso del selenio, el germanio. El caso del germanio, que el germanio también es anticáncer. Todas estas sustancias en trazas o biocatalizadoras pueden lograr detener el proceso del cáncer a través de la medicina alternativa. La terapia neural es un sistema que nos puede ayudar a reordenar y a reestructurar o a reparar el organismo. Nosotros tenemos que explotar los mecanismos de reparación o los mecanismos de reparación autoorgánico que tiene el organismo. El organismo se puede reparar solo, sencillamente hay que estimularlo, hay que motivar el sistema neurovegetativo, a que haya un mecanismo que actúe como reparador del organismo. Nosotros podemos reparar nuestro organismo. Nosotros tenemos los mecanismos, miren, nosotros nos pasa lo mismo con una lagartija.
Cuando le cortan la colita le vuelve a crecer. Ese mecanismo de regeneración lo tenemos nosotros. Si lo estimulamos con sustancias biológicas naturales, como el germanio, el bicarbonato de sodio. ¿Qué hace el bicarbonato de sodio? Alguien me preguntaba, ¿pero cómo es que el bicarbonato de sodio sirve para el cáncer? Claro, porque el bicarbonato de sodio inhibe la acidez, el medio ácido. Busca que haya un equilibrio ácido-básico en el organismo. Y si hay un equilibrio ácido-básico en el organismo, vamos a tener estabilidad en la reproducción celular. Es muy sencillo. Además de que las otras sustancias oligoelementales pueden provocar o pueden inducir a un redireccionamiento y a una regulación de la función mitocondrial. Se cree que el cáncer es un desorden mitocondrial, que en el organelo de la célula, la mitocondria, produce un desorden que provoca ese crecimiento desordenado y desprogramado en el sistema biológico del organismo. Y por eso nosotros a través de estos mecanismos podemos detener el cáncer. Tenemos sustancias como el DMSO, tenemos sustancias, por ejemplo, como los oligoelementos, como los aminoácidos. Todo ello nos conduce hacia una curación natural del cáncer. Todo depende del estado y el grado de cáncer que tenga la persona. Eso se está clasificando en grado 1, 2, 3, 4. Cuando ya llega a metástasis, que a veces ya hay una destrucción masiva de los tejidos, es imposible. Pero si usted que me está mirando, que está viendo este programa, que está escuchando este tema tan importante y lo está viendo, nosotros tenemos la posibilidad de detenerlo. Si usted está recién diagnosticado, si usted tiene alguna dificultad, es muy fácil, es sencillo. Es sencillamente buscar el camino de las medicinas alternativas y con ellas la curación natural del cáncer. Hay una posibilidad, hay documentación sobre esto, hay estudios científicos, hay un camino recorrido con ello. Lo importante es que usted no sea la excepción y usted busque el camino de la medicina natural y de la medicina alternativa como un recurso a la curación del cáncer. El tratamiento de esta enfermedad tiene 3 pilares fundamentales: la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Sin embargo, existen terapias complementarias que son importantes en el manejo integral de la enfermedad, como la terapia inmunológica, el soporte psicológico, la nutrición y el manejo del dolor y los cuidados paliativos. Para decidir el tipo o combinación de tratamiento que se emplearán, es necesario clasificar el tumor teniendo en cuenta las características de las células que lo componen, según su similitud con el tejido original, el número de mitosis y las características de las células y el compromiso de los tejidos vecinos o metástasis en los diferentes estadios clínicos que van del 0 al 4. El reconocimiento de que algunos factores ambientales constituyen un elemento de riesgo ha llevado a insistir en la modificación de dichos factores. Es así como existe consenso alrededor de 3 estrategias de prevención. En algunos países se hace además énfasis en otros factores, como evitar la exposición excesiva al sol. Adicionalmente, las vacunas contra agentes infecciosos causales de cáncer, por ejemplo la hepatitis B y el VPH. Estas constituyen una herramienta de prevención de la enfermedad antes de que ocurra un gran impacto en la población. Hasta aquí llega Salud para Todos. Los esperamos en una próxima emisión.